Bienvenidos a News 24, el magazine de noticias y análisis en español de i24 News. Mi nombre es Carlos Burovich y conmigo, como siempre, en el estudio, Damián Pachter. Damián, ¿qué es lo que tenemos para el programa de hoy? La increíble cantidad de periodistas asesinados en el mundo, ya sea por investigar, informar o estar en el frente de batalla. Un año con estadísticas muy preocupantes. Pero comencemos con los titulares. Periodismo en el mundo árabe. Entrevistaremos a Muhammad Al-Qasim, corresponsal de i24 News. Relaciones peligrosas. Israel y los judíos de Estados Unidos. Out. Israel y Arabia Saudita. In. El FIFA Gate. ¿Cómo es que Qatar fue elegida sede del Mundial 2022? Gracias, Damián. Y ahora con nuestra editorial. Me pregunto, ¿es el periodismo una profesión peligrosa? No lo parece, pero lo es. Al menos para los periodistas que no temen investigar y denunciar a gobiernos corruptos, organizaciones delictivas y a los que van al frente de batalla a cubrir las guerras. Según un informe de la organización Press Emblem Campaign, PEC, en lo que va del año 2017, 88 periodistas han perdido la vida en distintas circunstancias, 156 en 2016, 135 en 2015 y así cerca de 100 en lo que va del año, todos los años. Entre los países más peligrosos para desarrollar la actividad periodística, Siria, México, Afganistán, Rusia, Perú y hasta en Honduras hubo un periodista muerto este año. México es uno de los países más afectados. Los periodistas mexicanos realizan protestas cada vez que un colega es velado y este año ya llevan 9 que se suman a los 12 del año pasado. Tienen miedo, pero están decididos a seguir adelante. Tú ves la situación alrededor y has tenido que ir a enterrar colegas, has tenido que ver a otros compañeros partir, a otras entidades o salir del país, pero cuando te toca a ti realmente entras en pánico, no sabes qué hacer. El motivo de la protesta es condenar los asesinatos de los periodistas Miroslava Brecht, Cecilio Pineda y Ricardo Monluí. O sea, ya somos prácticamente 4 meses en que han asesinado a 3 compañeros, han resultado otros agredidos y las autoridades no hacen nada. Lamentablemente la inacción en cualquier estado del país en contra de las personas que agreden a los periodistas o coartan la libertad de expresión es nula, no pasa nada. Seguramente no muchos de ustedes habrán escuchado nombrar a la periodista maltesa Caruana Galizia, pero sí escucharon hablar de los Panama Papers. Ella participó en la investigación en la que acusó al primer ministro de Malta de malversación de fondos públicos por cifras millonarias. El 16 de octubre pasado, el coche en el que viajaba de su casa a su oficina en el centro de Valetta, la capital de Malta, voló por los aires. Caruana murió en el acto. Es interesante notar que, a pesar de que en el mundo de los medios se hace creer que Israel es un país sumamente peligroso, violento, con conflictos y guerras, no figura en la lista negra de periodistas asesinados. ¿Qué es lo que no hay en Israel? Periodistas israelíes, sean judíos, árabes, de izquierda o de derecha, que trabajen con temor a ser eliminados por sus ideas o posiciones. ¿Qué es lo que sí hay en Israel? Presión sobre los periodistas de investigación o sobre los que opinan diferente al gobierno de turno. Por ejemplo, en el caso del soldado Elor Azaray, hubo quien se permitió definir quiénes son los buenos y los malos cuando hay que informar a la opinión pública. Escuchemos a Oren Hazan, diputado del partido gobernante, el Likud, que nos aclara a quién hay que educar. תעשה לי חלוקה, מי הטובים ומי הרעים בסיפור הזה? הטובים חיילי צה"ל, הטובים חבריו ליחידה, הטובים אלאור ומשפחתו, הרעים, חד משמעית אני אומר לך, בוגי יעלון. אני חושב שהתקשורת גם קצת רעים, אבל על התקשורת אני לא כועס, אני הרמתי ידיים מלכעוס על התקשורת. אנחנו בהרבה סבלנות והרבה דבקות בדרך ובאמת, אנחנו גם נלמד אתכם לחזור לדרך הנכונה. Los periodistas en Israel, cuando es necesario, también salimos a manifestar y no aceptamos que ningún gran hermano nos eduque, nos diga cuáles son los pensamientos correctos y nos muestre el camino de ladrillos amarillos que nos lleve a contar la verdad que solo a ellos les interesa divulgar. Este será el tema central de nuestro programa de hoy. Esperemos que la situación en el mundo mejore y que nuestros colegas, estén donde estén, puedan trabajar libremente y sin amenazas, al igual que nosotros lo hacemos en Israel. Y cuando volvamos, tendremos como invitado en el estudio de News 24 el periodista Muhammad Al-Qasim, corresponsal del canal árabe de i24 News, que nos comentará su experiencia periodística en el mundo árabe y en el frente de batalla de Mosul. No se vayan, ya seguimos.
Gracias por seguir con nosotros, News 24, el magazine en español de i24 News. Y hoy dedicamos parte de este programa a investigar qué es lo que pasa con los periodistas en distintas partes del mundo. Y se ha sumado al estudio con nosotros y tenemos la posibilidad de conversar con Muhammad El Qasim, que es nuestro senior correspondent para el Medio Oriente. Y vamos a mantener la conversación en inglés porque Muhammad no habla español. Thank you for having us as a guest in our studio. Good to be with you. Thank you, Muhammad. Can we start speaking about the general conditions as a journalist in the Middle East? Is it dangerous to work here? Exactly. It's not really a very comfortable region to work in as a reporter, especially if you report from conflict zones such as Iraq or even in Israel, the West Bank, and Turkey, and Syria, and elsewhere. It's not a comfortable zone. It's not a safe zone. But this is a job that we committed ourselves to. It's a profession that we take pride in doing, and we believe that we have a message that we want to give to the masses, to the people, and it's part of the challenges that comes with our profession. But it's definitely not a safe environment to go out, because as of late we are becoming a target. You know, we can't. Our job is to report objectively, to report accurately and independently without taking sides, and we don't want to be a part of the story. However, more and more in the last 10, 15, 20 years, we are becoming a target because somehow, one way or another, we are not going to please somebody. And because of that, we are becoming a target as journalists. Well, can you tell about your experience in the field? You have been in Mosul, in Iraq, in Turkey. That's correct. Well, I've reported this year a few times out of Iraq, especially from Erbil as well as from Mosul. And it hasn't been an easy assignment, especially in Mosul. We were there covering the war, the battle for Mosul, when the Iraqi forces was engaged in a fierce battle with the so-called Islamic State organization. So we were in both sides of Mosul, the side that was liberated of Mosul, but also we were on the front lines with the Iraqi forces, with the Iraqi Federal Police, right on the front lines with them as they were fighting IS. And I can tell you, both places, even the liberated one, we didn't feel safe there because we didn't know who to trust. We didn't know whether a bomb that is planted underneath a car may go off at any minute. So that was one fear, is you are in an environment that you don't know everyone and you can't trust everyone, because still the fighters, the elements of the extremist groups are still present in those communities, but also being on the front line as fighter jets targeting the fighters as the as the battle is ongoing with live bullets, and we had to run from one house to another. It wasn't an easy experience, but at the same time, I do believe that those of us who do these kind of assignments, we believe in our message, we believe in our profession, and we believe that we have a message to give to the world, which is tell the story as it happens. Indeed, we do. Let's speak about our colleagues who work in Syria. What's their conditions there? Is it dangerous? Can you tell us about it? It's probably one of the most dangerous conflicts and zones to cover right now, because on either side, again, on either side of the fighting ground, you are targeted. The Syrian army, when they target rebel-held areas, they don't differentiate or set aside bombs not to target journalists. Those who are in the middle of the battle, they are just a target like any other civilian. So it's an extremely dangerous assignment. I have a question. If you have your press in your vest, doesn't give you any kind of immunity? No, not anymore. We are obligated to wear it because we want to tell the world that we are here as journalists, as press, and we are trying to, again, cover the story objectively, independently, accurately, to tell this, to tell the story of everyone, of what's really happening on the ground, whether it's in Syria, in Iraq, in the West Bank, in Israel, in Egypt, anywhere in the Middle East. But at the same time, there are those who are not interested of having the real story go out, and that's why they target journalists. Let's speak about the Islamic State for a second. How come that there's so few journalists who got access to that? It's because they're suspicious naturally from journalists?
That's true. They're suspicious of journalists. They know that they are someone that a lot of people criticizes their message, criticizes their ideology and their policy, and they are very careful about how they are perceived in the press, and they choose certain journalists who may have built a certain trust relationship with them, and those the few ones who maybe been very lucky to get into this relationship and have been able to cover the Islamic State organization, whether in Syria or in Iraq. Not very many people, and the so-called Islamic State has been very careful in not allowing journalists to cover them and cover them objectively. Now let's talk about your personal experience working in Israel and in the West Bank. How do you feel covering those two areas? Listen, it's not an easy target. It's an easy assignment, Carlos. I mean, we go out trying to, again, objectively cover the story as it happens without being part of the story. But it hasn't been easy. We are talking about one of the longest and most contentious conflicts in the world, and either, regardless of how you report on it, you are not going to be to make someone happy about it. We get criticized. We get pushed around on both sides. We get accused. We have fingers pointed at us from both sides of the parties. We've had the Israeli army push us around when we are out there for various reasons, but at the same time, we are always looked at with suspicion, even on the Palestinian side, for how we cover the story. But we go out and we try our best, and sometimes really I wonder how people look at journalists now versus how they looked at journalists in the past, and what led to this change of attitude and perception of journalists. But again, we stick to our true message, and we try to go out and tell the story as it happens. Okay, finally, very interesting is that we are in a continuous fight with Gaza. You, as an Arab journalist, can go to Gaza and cover and give reliable information to the people? At this point, because of security reasons, I cannot travel to Gaza even with my American passport for so many different reasons, mainly security. But at the same time, I try to build good relationship with reputable journalists who have good reputation, who have proven themselves on the ground through reporting to other agencies, but also by reporting for so many years. And I've established over the years of working as a journalist, good relationship with a number of journalists, Palestinian journalists in Gaza, which I can trust their reporting. This is a field that I'd love to go and report on on the ground, but at this point I just have to rely on my sources. One of the best journalists with the best sources from personal experience. It's a pleasure to have you here with us, Mohammed. Thank you very much for your input. Nos vamos a un corte y cuando volvamos, las relaciones peligrosas entre Israel y los Estados Unidos, los judíos de Estados Unidos que están out, y por otro lado Israel y sus relaciones con Arabia Saudita que parece ser que están muy in. No se vayan, ya volvemos con más News 24, el magazine en español de i24 News. Gracias por seguir con nosotros. Están viendo News 24, el resumen semanal en español de i24 News. Pasamos ahora a Israel. Está con nosotros en el estudio Yaniv Azulay. Yaniv, ¿qué pasó esta semana en Israel de importante? Primero, en Israel, la viceministra de Relaciones Exteriores, Tzipi Hotovely, vino a los estudios de i24 News a una entrevista a nuestro programa en el canal inglés de Rundown. Habló sobre cómo va Israel a responder a estos soldados iraníes en Siria y cosas así. Y también cuando le preguntaron acerca de esta grieta que se ha formado entre la comunidad judía de Estados Unidos y el gobierno israelí, ha tenido declaraciones muy controversiales. ¿Sí podríamos verlo? Adelante.
Well, I can't understand that because maybe they're too young to remember how it feels to be a Jewish person without a Jewish homeland, without a Jewish state. And I think the memory is too short. 70 years ago, the Jewish people went through a horrible Holocaust because it was not a nation state for the Jews to go to. So should all Jews be accepted in that nation state? Of course. I'm always saying this is the home of all Jews from all streams. Everyone is welcome to come here to influence Israeli politics. Please come. As I said, I'm willing not to have a right-wing leadership in order to have all Jews sharing this beautiful, amazing place that is called Israel. But there is another issue. And I think the other issue is not understanding the complexity of the region. People that never send their children to fight for their country. Most of the Jews don't have children serving as soldiers, going to the Marines and going to Afghanistan or to Iraq. Most of them are having quite convenient life. Right. They don't feel how it feels to be attacked by rockets. And I think part of it is to actually experience what Israel is dealing with on a daily basis. ¿Quién es esta mujer? Danos el contexto. En general, tiene 38 años, es religiosa ortodoxa, es su tercera cadencia en el gobierno de Israel, es la primera vez que es viceministra. Ahora, antes de venir a hablar con nosotros, viajó a principios de noviembre a la prestigiosa Universidad de Princeton en Estados Unidos y el mismo día en que tenía que hablar, los estudiantes judíos de esa universidad la boicotearon y cancelaron su evento. ¿Por qué hay tanta discusión? ¿Cuál es el problema entre el gobierno israelí y la comunidad judía en Estados Unidos? El gobierno israelí ahora está formado como el gobierno de derecha más extremo que ha tenido el país en los últimos años. Los judíos en Estados Unidos son en su mayoría reformistas o conservadores. Lo que está pasando con el Muro de los Lamentos, que deberían haber recibido una nueva planta que no la recibieron, y con la ley de conversión, que es una ley que no reconoce conversiones que no sean ortodoxas. O sea que cualquier persona que haya hecho una conversión reformista en Estados Unidos no es reconocido como judío en Israel. ¿Cuál fue la reacción de Netanyahu a esta crisis? La reacción de Netanyahu fue muy rápida, fue muy contundente. Ha tenido muy duras críticas a lo que ha dicho la viceministra Jotoveli. El primer ministro Benjamin Netanyahu condena las ofensivas declaraciones que hiciera Tzipi Jotoveli relacionadas con la comunidad judía de Estados Unidos. Los judíos de la diáspora son apreciados y son una parte inseparable de nuestro pueblo. No hay lugar para un ataque semejante y sus comentarios no reflejan la posición del Estado de Israel. Y desde que fueron dichos estos comentarios, ¿la viceministra dijo algo al respecto? ¿Pidió perdón? ¿Dijo algo? Pidió perdón, pero también reforzó lo que dijo. ¿Sí podríamos verlo? I want to say here in this important stage, they are my brothers. If anyone got hurt by what I said, I apologize. It was not my intention. I spoke with the Prime Minister and he is right. He told me how much this issue is important to him. A very small country surrounded by enemies is not like an enormous country that fights its wars outside of their borders. The American way of life in the United States is very different from the Israeli way of life. But it does not mean that brothers shouldn't resolve these issues within the family. Entiendo que el tema entre el gobierno de Israel y los judíos de Estados Unidos va a seguir dando que hablar. Esto es out. Pero entiendo que Israel en otro aspecto está el comienzo de una hermosa amistad con Arabia Saudita. Una hermosa amistad reconocida por un lado y no reconocida por el otro lado. Sí, estamos hablando de relaciones clandestinas, reconocidas entre Israel y Arabia Saudita. ¿Quién las reconoció? El ministro de Energía de Israel, Yuval Steinitz. Y también eso se suma a que el jefe de las Fuerzas Armadas de Israel, Gadi Eisenkot, tuvo una entrevista. ¿En dónde? En un diario de Arabia Saudita. No, esto es la primera vez que se escucha. La primera vez que un israelí habla en Arabia Saudita en un medio de comunicación. Todo esto y mucho más en el informe de Eli Hohenberg. Coming out, Israeli-Saudi relations are no longer in the dark. Israeli Energy Minister Yuval Steinitz became the first Israeli official to publicly say we have tight cooperation with Riyadh. In an interview with Israel's Army Radio, Steinitz said Jerusalem's connection with the moderate Arab world, Saudi Arabia included, promotes mutual objectives against Iran. Steinitz further revealed that even when Israel headed the campaign against a nuclear deal with Tehran, regional powers assisted in the battle. So if cooperation is so tight and the aims are so similar, why is it still so clandestine?
Steinitz explained that while Israel enjoys a wide range of ties with different Muslim and Arab nations, it's usually the Arab side that asks Israel to keep a low profile. We respect the wish of the other side, said Steinitz. There's much more than meets the eye. These remarks come only several days after the groundbreaking interview of the IDF Chief of Staff, Gadi Eisenkot, with a top Saudi newspaper, during which he even expressed Israeli willingness to share intelligence. While there's much evident change in the atmosphere, it's still premature to say whether these alliances are merely cold realpolitik calculations, or are we witnessing a new Middle East coming to life. Yaniv, la reacción en Arabia Saudita. Como era de esperar, la reacción de Arabia Saudita, ellos no lo reconocen, ellos dicen que no hay ningún tipo de relación y no tienen otra en el mundo en el que ellos viven. Pero esta historia continuará. Bueno, seguramente la relación Israel-Arabia Saudita dará lo que hablar. Muchas gracias, Yaniv, por tu participación. Y cuando volvamos, estaremos con Ricardo Rivas, vicepresidente de la Asociación de Corresponsales Extranjeros, miembro de FOPEA. No se lo pierdan, una charla que va a dar que hablar. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en News 24, el magazine español de i24 News. Dedicamos este programa a la situación de periodistas en el mundo. Damián. Además de ser una de las regiones más violentas del mundo, y tal vez como consecuencia de ello, América Latina es uno de los peores lugares en cuanto a libertad de prensa y expresión se refiere. Periodistas secuestrados, asesinados, golpeados, amenazados y censurados se convirtieron en una característica más dentro del panorama regional. Por otro lado, en su afán de poder, los políticos incluso llevaron a la prensa a rincones olvidados, potenciando medios propios al mejor estilo dictatorial. Por otro lado, también fue la década en la que floreció el llamado periodismo militante, una deformación de la profesión periodística utilizada para mantener gobiernos en el poder a través de propaganda política más bien al estilo orwelliano. Para hablar de este tema, estamos comunicados con Ricardo Rivas, vicepresidente de la Asociación de Corresponsales Extranjeros, miembros de FOPEA, pero antes que nada, docente y maestra de periodistas. Ricardo, gracias por recibirnos. Gracias, Damián. Gracias por llamarme. Y para mí es un gusto tener la posibilidad de hablar con I24. Estoy a disposición de ustedes. Son las 11:18 aquí en la República Argentina con un clima estupendo. Ricardo, ¿cómo definirías la situación de prensa en América Latina en la actualidad? En América Latina la situación es de gravedad, por cierto, pero no en toda América Latina. Si uno toma como referencias las encuestas permanentes que llevan adelante los colegas, los compañeros de Reporteros Sin Fronteras, sabemos dónde están los núcleos duros, dónde está el mayor peligro para los periodistas. Eso lo tenemos centrado en México, lo tenemos centrado en Venezuela, en Paraguay, y lo tenemos centrado también en la zona de Ecuador, allí donde tenemos dificultades. En el resto de la América Latina estamos, no voy a decir bien, porque soy de los que creen que la libertad siempre tenemos que asumirla como un asunto posible, porque todos los días es posible ser un poco más libres, pero sí tenemos posibilidades de expresarnos de otra manera. En general, en la región, los mayores inconvenientes se dan a partir de lo que mencionamos en los países de alta complejidad, donde los periodistas son asesinados, y además tenemos como problema muy grave la situación de la impunidad. De cada hecho que se produce, solo el 1% son judicializados y no siempre se obtienen condenas. Esto genera obviamente una situación de parálisis en las sociedades que se miran en nosotros, en los periodistas, y dicen, si a ellos les está pasando esto, ¿qué podrá pasar con nosotros que ni siquiera tenemos el poder de poder salir por la tele, salir por los diarios, salir por las radios y decir qué es lo que está ocurriendo? Este es el panorama que podemos señalar así rápidamente acerca de cuál es la situación para el periodismo en la América Latina. Hay una tendencia, en cierto sentido, de medios que son afines al poder político. Por solo nombrar dos ejemplos, uno sería el kirchnerismo en Argentina y otro el chavismo en Venezuela. Según tu visión, ¿esto es una moda o algo que quedó y llegó para quedarse?
Yo diría que no es una moda, sino que es algo que viene desde siempre, con algunas diferencias y algunas particularidades especiales. Cuando digo que vienen desde siempre, tenemos que tener a la vista que desde muchos años, sobre todo en lo que corrió del siglo pasado, en lo que corrió del siglo XX, los distintos partidos políticos, las distintas tendencias políticas, tenían justamente sus medios de comunicación, sus diarios, sus radios, sus canales de televisión, para poder llevar adelante sus mensajes. Lo que se ha dado como particularidad en los últimos años, y como bien lo mencionabas vos, en una época reciente en la Argentina, en la actualidad en Venezuela, e inclusive en algunos otros lugares, es que el poder político se hace cargo de un sistema de medios, en general públicos, pero también medios privados, y en ese contexto comienzan a trabajar no solo para informar, que lo hacen y poco, y lo hacen y mal, sino para acomodar los mensajes y además atacar a aquellos periodistas profesionales que no están vinculados con ese poder. Esto no es una cosa nueva, no es reciente, no es una moda, y si uno quisiera dar un ejemplo de que estas no son cosas que se den solo en nuestra región, tenemos muy recientemente en Europa, en Italia, el modelo berlusconiano, donde además del señor Berlusconi tener a su disposición todo lo que significan los medios públicos en Italia, tenía también, y la posee aún, una red, un gran conglomerado de medios privados que eran los que permitían que tuviera casi el unicato de la voz, el unicato del poder para llevar adelante las acciones comunicacionales necesarias. Son modelos de cooptación de algunos trabajadores de prensa, son medios de cooptación de sectores empresarios, y con eso se va hacia adelante tratando de imponer un discurso. Esto es menospreciar a las sociedades, menospreciar al ciudadano, porque básicamente, pese a que hay mucho en el sentido de que se dice si los medios de comunicación reflejan la realidad, repiten la realidad, crean la realidad, el ciudadano tiene mecanismos de resistencia, a veces son muy íntimos, pero esos mecanismos de resistencia son los que hacen que esos sistemas en los que se pretende desde una perspectiva del totalitarismo cerrar la posibilidad de mayores voces y de la pluralidad democrática en la comunicación, hace que esos sistemas realmente fallen. Ricardo, Carlos Burovich en el estudio te saluda. De la descripción que nos haces de esta realidad, ¿qué sería lo que habría que hacer brevemente para que esta realidad cambie? Es muy difícil imaginar qué es lo que se puede hacer según desde el lugar donde estés abordando esa realidad. Si uno lo aborda desde los estados en general tratan de trabajar sobre lo que los policy makers, los tipos que están haciendo las leyes, dicen que es para permitir una mayor democratización, para permitir la multiplicidad de voces. Eso es por un lado. Pero uno tiene que plantearse en el hoy cuál es el rol de las audiencias, cuál es el rol de los públicos. Y es ahí donde tenemos una gran posibilidad de torcer estas situaciones. ¿Por qué razón? Porque los desarrollos tecnológicos, yo he dejado de llamar revolución tecnológica, he dejado de llamar los nuevos medios. Pensemos, amigos, que la Internet ya tiene 45 años, y si a los 45 años es nuevo, bueno, puede ser nuevo el que lo descubra, pero son medios que están consolidados. Pero en este contexto tenemos que las audiencias son las que están empezando a marcar el camino. Tenemos otro problema más grave que se suma a los ataques contra los periodistas, contra los sistemas de medios, contra aquellas voces independientes, que son las fake news. Cuando tenemos noticias, que no es nada nuevo mentir, pero cuando tenemos aparatos para mentir con la información, eso también genera problemas de libertad de expresión, genera problemas para la prensa, porque en realidad se está filtrando en los circuitos informativos información basura. Y esa información basura es la que distorsiona en muchos casos aquellas voces independientes que quieren trabajar. Pero no solo los periodistas somos los que estamos en peligro. Desde hace muchísimos años, desde 2005, ya los compañeros de Reporteros Sin Fronteras están trabajando en una categoría que son los net citizens, los ciudadanos en red, que sin necesidad de ser específicamente periodistas, son ciudadanos y ciudadanas que se dedican a otra cosa y que hacen esto por vocaciones, es decir, se dedican a contar historias
también están en riesgo, y ellos son objetivo de aquellos que tratan de imponer un discurso para asesinarlos, para amedrentarlos, para secuestrarlos, o bien, por el otro lado, para inyectar en los circuitos informaciones falsas que dejen en mala situación a esos periodistas vocacionales que no tienen los estándares profesionales, pero que sí están contando qué es lo que está sucediendo en las sociedades de las que reportan. Ricardo, muchísimas gracias por recibirnos y la disposición que tuviste con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Damián. Vamos al corte y cuando volvemos tendremos nuestro segmento DocuNews 24. Veremos un informe sobre la situación del periodismo y la prensa en distintos lugares del mundo. Ya regresamos con más News 24 en español para i24 News. En nuestro segmento DocuNews 24 hoy veremos un informe sobre la situación del periodismo y la prensa en distintos lugares del mundo. Pedimos justicia, basta de impunidad, que debemos realizar nuestro trabajo en libertad y sin correr peligro de vida, repiten los periodistas en todos los países donde se cercena la información que le llega al público. Veamos el informe Periodismo, una profesión de alto riesgo. La periodista maltesa Caruana Galizia, que investigó el lavado de dinero en lo que se conoce como los Panama Papers, había denunciado al primer ministro de Malta, Joseph Muscat, de malversación de fondos y de tener millones de dólares escondidos en paraísos fiscales. El 16 de octubre pasado, en la ruta a su oficina, su coche explotó volando por los aires y Caruana murió en el acto. No fue la única periodista que perdió la vida este año. Alrededor del mundo hubo cerca de 90 colegas muertos en distintas circunstancias, unos asesinados a sangre fría, otros muertos en el frente de batalla. México es uno de los países más afectados. Las amenazas y las muertes se suceden. Los miembros del gremio salen a las calles para reclamar justicia y por su seguridad, pero nada sucede, nada cambia, tienen miedo. Todos los días en México hay una agresión contra un periodista. Hay un periodista difamado, un periodista censurado, un periodista desaparecido. Los crímenes, los asesinatos de periodistas son el punto más extremo, más visible de esto que para muchos es una guerra contra el periodismo. Hay hoy en día una auténtica guerra contra quien busca la verdad en México. Compañeros como Javier Valdés, más de 100 colegas han sido asesinados en todo el país. Es un panorama muy negro, porque un periodista tiene la obligación de denunciar y de exigir cuentas. Y eso es algo que el gobierno no quiere, eso es algo que los poderes fácticos, legales o ilegales, no quieren. Los periodistas somos testigos incómodos que hay que eliminar. ¿Y cuál es la situación en otros lugares del mundo? En Turquía, por ejemplo, luego del fallido intento de derrocar a Erdogan, la censura a los medios opositores se volvió sumamente férrea. Incluso el gobierno cerró una estación de televisión perteneciente a la comunidad kurda, mientras esta transmitía en vivo cómo era allanada y clausurada. Hazma Akhtar, editor del noticiero, advertía. Aktif bir yayın yapıyorduk. Muhaliflerin sesini de yansıtıyorduk, sesini duyuramayanların sesini de yansıtıyorduk. Ama hükümetin de haberlerini yapıyorduk. Yani o anlamda objektif bir, dengeli bir yayıncılık sürdürmeye çalışıyorduk. Fakat hükümet bundan da rahatsızdı. Yani öbür seslerin duyulmasını istemiyordu açıkçası. Bir de işin Kürt meselesi boyutu var. Şimdi Frente a esta situación, los organismos internacionales de derechos humanos están muy preocupados. We're seeing the shutdown of media, the shutdown of networks, in vast expanses of territory across Turkey, in particular in the southeast. The combination of both the shutting down of media outlets and the shutting down of internet access has resulted in a way in a decimation of access to information in the southeast, with particular impact on Kurdish media.
¿Y qué pasa en Siria? Desde el año 2011 es el escenario de una de las guerras más despiadadas del siglo. En el campo de batalla, con la ayuda de Rusia, Irán y sus aliados del Líbano, el Hezbollah, el ejército de Bashar al-Assad combate a grupos rebeldes opositores y a las fuerzas del ISIS. En el medio de todo ese caos, periodistas que provienen de distintos países son heridos, secuestrados y asesinados. Nous avons été blessés dans une attaque hier, mercredi matin, avec le groupe de journalistes, dans lequel Marek Olvin et Rémi Ochlik ont été tués. My name is Ahmad Sheikh Omar. I'm sending an appeal to the German government to help me out from here. I'm working with CNN and ABC. I'm Ghazi Balkis. I work for NBC News. I'm British citizen Doreen. I urge my governments to help release me. I urge my company to help release me. I'm Ian Rivers. I'm a British citizen. I work for NBC News as an engineer, and I urge the British government to help release us. Otros han tenido mucha más suerte, como por ejemplo los 3 periodistas españoles, José Manuel López, Ángel Sastre y Antonio Pampliega, que estuvieron secuestrados durante 10 meses en Alepo. Luego de largas negociaciones y el pago de un monto desconocido, fueron liberados y arribaron a Torrejón a reencontrarse con sus seres queridos. En Argentina, con actos y muestras todos los años, los colegas de los medios gráficos conmemoran el brutal asesinato del reportero José Luis Cabezas, autor de una emblemática fotografía, la de un empresario vinculado al poder en la década del 90. La impunidad reina en ciertos países. Creo que fue el atentado más importante contra la libertad de expresión y por lo tanto una amenaza directa, una intimidación explícita y directa a nuestro trabajo, ¿no? Hubo un juicio y los responsables materiales fueron condenados. Lo cierto es que esos responsables materiales hoy están libres, aprovechando argucias legales que no les corresponderían, y la verdad que eso nos hace hoy volver a poner el foco o ser muy explícitos en volver a pedir justicia por José Luis. Venezuela no le escapa a las turbulencias en la región. Hace meses que la sociedad venezolana está viviendo críticas situaciones que hacen a la vida democrática del país y la tarea de los reporteros se ve sumamente dificultada por el gobierno, que busca acallar todas las voces opositoras y las que muestran la realidad de una manera diferente a como ellos desean presentarla. Ya estamos pasando de los 400 agresiones, cosa que es imperdonable en un país que se diga democrático. Tenemos que volver a la democracia, tenemos que volver al ejercicio libre de la información. Pero sin duda el país más afectado por la cantidad de periodistas muertos es México. Está a la cabeza de los países más peligrosos del mundo para desarrollar la actividad sin censura y siempre bajo riesgo. Venimos a decir que la cantidad de periodistas muertos en los días y meses recientes en este país lo convierten en el país más peligroso. Porque desde el poder político... Es indudable que la situación de los colegas mexicanos es muy preocupante y también lo es la de los que cubren la guerra en Siria y en Irak y en cualquier lugar del mundo donde grupos interesantes, ya sean políticos o criminales, impiden o callan a muerte a quienes denuncian corrupción y tienen manejos espurios. ¿Cuál es la situación en Israel? En Israel hay libertad de prensa y sí, es cierto, como en todos lados se ejerce la profesión bajo presión, constante presión, pero sabiendo que nuestra integridad física no corre peligro. Esperamos que la situación en el resto del mundo cambie y que nuestros colegas estén donde estén, puedan trabajar libremente y sin amenazas, al igual que lo hacemos nosotros aquí en Israel. Así es. Y cuando volvamos... Quédense en News 24, que al regreso de esta breve pausa, Jonathan Regev nos cuenta sobre el escándalo FIFA Gate, eligiendo a Qatar como sede del Mundial 2022. Seguimos con News 24. Hoy dedicamos esta emisión al periodismo de investigación y ahora con nosotros en el estudio Jonathan Regev, que nos va a contar sobre la escandalosa elección de Qatar como sede del Mundial 2022. No me vas a decir que ahí también hubo un poco de corrupción y periodistas involucrados.
No poco, muchísimo, muchísimo de toda parte parece, pero a 5 años del Mundial de Qatar 2022 parece que se va a jugar ahí. ¿La FIFA es una organización corrupta? Siempre sabíamos que la FIFA es una organización corrupta. Damián y Carlos, ustedes vienen de Argentina. Las historias del señor Grondona las conocen muy bien. Los más adultos quizás conocen a Joao Havelange, el presidente de la FIFA, que estuvo por décadas ahí en esta organización. Pero siempre pensábamos que junto con la corrupción hacen cosas para el bien del fútbol. Cuando fue elegido Qatar, un país con ninguna tradición futbolera, donde las temperaturas en verano, en junio y julio, cuando el Mundial tradicionalmente se juega, llegan a 50 grados, con un récord de derechos humanos terrible, ya eso fue demasiado y de ahí mucha de la afición y los periodistas ya empezaban a ver qué iba ahí malo porque ya era demasiado. Andrew News, el británico, fue el que reveló esto. ¿Podés contarnos un poco qué fue lo que pasó? Andrew Jennings, periodista de la cadena británica BBC, que trabaja por un programa que se llama Panorama. Simplemente hizo un reportaje muy largo, se llama Los secretos sucios de la FIFA, donde simplemente mostró cómo dinero de los países que quieren ser anfitriones del Mundial va a algunos de dirigentes de la FIFA. Por ejemplo, Nicolás Leos, que fue el presidente de la Conmebol, Federación Sudamericana. Así se decide quién va a ser anfitrión y quién no. Bueno, veamos entonces ahora el informe que nos preparó Jonathan sobre cómo Qatar fue elegida sede para el Mundial 2022. The fact that FIFA, the world football's governing body, is corrupt has never been a big secret. It's been known for years, but was also a reality that the football world could live with. That is until the bombshell that was laid exactly 7 years ago, on December 2nd, 2010. The awarding of the 2022 World Cup to Qatar was literally a spit in the face of every football player, executive and fan. There was no other way to explain how a country with no football tradition, where the temperatures rise to 50 degrees in June and July when the World Cup is played, and with a terrible human rights record, was chosen by FIFA to host the biggest event in the world. Allegations of vote buying were also heard regarding previous football tournaments, those that were awarded to Germany, South Africa, Brazil and Russia, but all those decisions could still make sense as these are all big footballing nations. There was no sense whatsoever when the World Cup was handed to Qatar, unless very big sums of money were given to those deciding. Following that decision, many news outlets from around the world began to investigate what is happening in FIFA. Various documentaries, most notably on British media, discovered a trail of money originating in the Persian Gulf nation and making its way to the people on the FIFA Executive Committee, the ones that decide where the World Cups will be held, the ones that handed the 2022 tournament to Qatar. Alejandro Bursaco, the former head of the Argentine sports marketing company Torneos y Competencias, who is indicted on corruption-related charges, is now saying several senior Latin American football officials had been paid tens of millions of dollars in bribes for their votes in favor of the Qatari World Cup. Someone who will not tell them is Jorge Delon, the attorney in charge of dealing with the broadcasting rights of the national team in Argentina, who threw himself in front of a train just minutes after Bursaco named him as a suspect. Would the probe into FIFA, which led to the arrest in 2015, have taken place if it wasn't for the choice of Qatar as the 2022 World Cup host? We will never know. But we do know that December 2nd, 2010 was the date in which too many fans lost all trust in the body that runs global football, a trust that is still waiting to be rebuilt. Jonathan, Argentina, Paraguay y Uruguay se presentaron juntos para el Mundial 2030. ¿Estamos ante algo más de lo mismo o se viene otra cosa, que en esos países no hay corrupción? Yo creo que este mundial se jugará en estos países simplemente porque será el mundial centenario, 100 años después del primer mundial en Uruguay, que ganó el mundial y que Argentina llegó a la final. Pero si los tomo al mundial de 2026, que parece que se va a jugar en Estados Unidos, Canadá y México van a jugar, parece, 48 equipos. Alguien preguntó a la afición, a los jugadores, ¿es para el bien de fútbol? No estoy seguro. Bueno, Jonathan, queda abierta la pregunta. El año que viene tendremos Mundial en Rusia y veremos cómo sigue esta historia. Muchas gracias por tu informe y tu participación.
Nos despedimos de News 24, el magazine en español de 24 News. Pueden seguirnos en Facebook y en Twitter y por supuesto, como siempre, en el sitio web que aparece en la pantalla. Esperamos vuestros comentarios. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Gracias.